Ok. ¿Ahí ya ven bien mi pantalla? Sí, sí se ve, Héctor. Gracias. A ver. Ok, bien, pues vamos a empezar la clase de cristalino. Cristalino y retina, ok. A ver. Alguien que nos pueda decir qué es una catarata, que la definan así súper rápido. Yo tengo entendido que es una opacidad del cristalino. Correcto, sí, así de sencillo, sin miedo a participar. Bien, gracias. Es precisamente eso, el cristalino es la catarata es cualquier opacidad del cristalino, que opacidades hay de muchos tipos, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ir viendo eso poco a poco. Antes de hablar de la enfermedad del cristalino hay que conocer bien este lente intraocular, ¿ok? Entonces, este es un corte, bueno, un dibujo de un ojo, ¿verdad? Corte sagital, donde se ve la córnea, la cámara anterior, recuerden que es el espacio entre la córnea y el iris, luego está el iris, la pupila y finalmente tenemos el cristalino, ¿ok? Entonces, el cristalino es un lente que debe ser completamente transparente para que la imagen pueda entrar bien al ojo, ¿no? No hay que pensar mucho. Si este cristalino está opaco, pues evidentemente la luz nunca va a entrar bien al ojo, ¿ok? Esta es una foto de un cristalino real, tomada con una lámpara hendidura. Esta primera luz equivale a la córnea, el espacio que saca la cámara anterior, y aquí se puede ver perfectamente el cristalino. Este es un paciente que tiene la pupila dilatada, ¿ok? Si la pupila no está dilatada, obviamente no podemos ver bien el cristalino. Entonces eso es importante siempre cuando hay catarata, revisar bajo dilatación al paciente para ver el cristalino en su totalidad. Y aquí este paciente evidentemente tiene catarata, ¿ok? El lente intraocular nunca debe verse tan amarillo como se ve acá atrás. E incluso tiene algunas opacidades aquí adelante en la corteza, ¿ok? Es un lente que debe ser completamente transparente, como les dije, no tiene color, tiene una forma biconvexa, eso es importante, es flexible y es avascular completamente. ¿Cuáles son las funciones del cristalino? Antes voy a hablar un poquito más de la anatomía. El cristalino viene envuelto por completo en la cápsula anterior, ¿ok? Tiene su cara anterior, su cara posterior y el ecuador. ¿Por qué es importante aprenderse esto? Porque el ecuador todo el tiempo está produciendo, en el cristalino todo el tiempo se están produciendo células, ¿ok? O sea, todo el tiempo hay aumento en el número de células del cristalino, entonces este va aumentando de tamaño durante toda la vida, tanto en el diámetro anteroposterior como en su diámetro ecuatorial, ¿ok? En la cara anterior tenemos el epitelio, que el epitelio es muy relevante para la cirugía específicamente. Y después del epitelio van la corteza y los núcleos, ¿okay? Que son varios núcleos en el cristalino. Está primero el núcleo fetal, el núcleo infantil, el núcleo del adulto. Y siempre va creciendo, es como las capas de una cebolla, siempre va creciendo de adentro hacia afuera, ¿ok? ¿Para qué sirve el cristalino? Nos ayuda a enfocar a distintas distancias. Específicamente, su principal función es un fenómeno que se llama acomodación. ¿Qué es esto? Nos permite poder enfocar objetos que están cerca. Normalmente, cuando nosotros enfocamos a la distancia, el músculo ciliar está relajado y el cristalino tiene esta forma, no está totalmente aumentado su diámetro, está relajado igual. Pero cuando queremos ver de cerca, lo que hacemos es contraemos nuestros músculos ciliares, esto relaja las zónulas y permite que el cristalino aumente su diámetro posterior. Al aumentar, al volverse más grueso, aumenta su poder y por lo tanto podemos enfocar de cerca, ¿okay? Esa es la acomodación. Sin acomodación nosotros no podríamos acomodar de cerca. Ese es un proceso que lo podemos hacer completamente voluntario, aunque en general en la vida lo estamos haciendo sin darnos cuenta, pero ustedes pueden verse su mano cerca y al mismo tiempo pueden enfocar atrás, ¿ok? Eso es gracias al cristalino.
Hay algo muy importante que ocurre a los 40 años, que es la famosa presbicia o vista cansada, que han notado la gente mayor de 40 años cómo tiene que alejar las cosas para poderlas leer. Esto es porque el cristalino ya no les permite enfocar de cerca. ¿Okay? Entonces, la presbicia es algo que a todos nos va a llegar tarde o temprano y a partir de los 40 años necesitaremos lentes para ver de cerca. ¿Okay? Entonces, como decíamos al inicio de la clase, las cataratas son opacidades del cristalino. Vean qué tan distintas pueden ser los distintos tipos de opacidad. Esta es una opacidad del núcleo fetal, o sea, esta catarata es congénita realmente. Puede ser opacidad de la corteza, que se ven como estas espículas blancas en la periferia, que incluso pueden llegar hasta el centro de la pupila. Puede ser completamente una opacidad de todo el cristalino, que esto es una catarata nuclear. ¿Okay? Es la catarata senil que va quedando amarillo. Pueden incluso estar medio amarillas y con esta estrella que esto te habla de traumatismo, ¿no? Cuando hay un golpe se opaca el cristalino. Y en algunos casos esto es una catarata total, es decir, completamente toda la catarata ya es blanca. ¿Okay? Evidentemente la visión dependerá de qué tan opaco es el cristalino. Este paciente, como tiene el centro conservado, realmente no debe ver tan mal. Pero este paciente evidentemente ya no ve absolutamente nada. Hay varios tipos de cataratas, siendo la senil por mucho la más común. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Hay un deterioro oxidativo que se produce principalmente por daños de luz ultravioleta, mala nutrición, pero en general es un proceso del envejecimiento. El cristalino, en vez de ser transparente como en esta imagen, va quedando opaco poco a poco. Entonces, el cuadro clínico característico es una baja visual progresiva, que es poco a poco, y no hay ni un dolor. El paciente simplemente empieza a decirte, es que yo ya no veo bien con mis lentes, de noche ya no logro enfocar bien. Eso es muy característico porque cuando no hay mucha luz, pues la poca luz que llega al ojo no logra atravesar este cristalino. Entonces, les cuesta leer con poca luz. Pueden tener deslumbramientos porque la imagen ya no entra derechito, se aberra, se producen aberraciones ópticas que hacen que la imagen ya entre de una manera incorrecta hasta la retina. Y hay algo muy curioso que es el fenómeno de segunda vista. ¿Qué es esto? Como les dije, a los 40 años un paciente deja de ver de cerca, pero cuando se desarrolla una catarata nuclear se cambia el índice refractivo del cristalino. Entonces esto produce como si el paciente tuviera miopía. Y un paciente con miopía sí puede leer de cerca. Entonces es el paciente que a los 40 dejó de leer y a los, no sé, 60 años te dice, ¿sabes qué? Yo ya logro ver nuevamente bien de cerca, pero ahora ya no veo bien de lejos. ¿Okay? Esto es por la catarata nuclear que produce cambio en el índice refractivo y produce miopía. ¿Okay? Importante entender este concepto. Probable pregunta de examen. Ok, factores de riesgo. Cualquier persona que viva más de 50 años, que en la actualidad es bastante común. Pacientes que están expuestos a la radiación de la luz ultravioleta, pacientes pescadores, campesinos, en general, los que están bajo el sol, tienen mayor riesgo de desarrollar las cataratas a edades más tempranas. Fumadores, o ya saben, el que fuma le puede afectar cualquier cosa. Hay cierta predisposición genética, entonces si mis papás y mis abuelos tuvieron cataratas jóvenes, lo más probable es que yo también la desarrolle en algún punto. ¿Okay? Y hay otros factores externos como son traumatismos, diabetes, la diabetes descontrolada también afecta mucho el cristalino, cuadros inflamatorios como uveitis, uso de esteroides como ya habíamos visto y antecedentes de cirugías intraoculares pueden desarrollar catarata más rápidamente. Dejando atrás la catarata senil, vamos a hablar de la catarata congénita y aquí voy a hablar de varios conceptos muy importantes que esta diapositiva es de las más importantes de todo el taller, entonces pongan atención. Lo normal es que cuando nosotros tomamos una foto con flash haya reflejo rojo. ¿Qué es reflejo rojo? Simplemente la pupila se va a iluminar en color rojo, eso quiere decir que la imagen, la luz del flash entra y sale de la retina. ¿Okay? Cuando una pupila no se pone roja y se queda blanca, se llama leucocoria. Eso es lo que significa leucocoria, es pupila blanca. No es sinónimo de catarata. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que hay algo, puede ser desde la córnea, desde el cristalino o hasta atrás en la retina, hay algo que no está permitiendo que la luz ingrese correctamente al ojo. ¿Okay?
Y esto es una urgencia. ¿Por qué? Número uno, porque la leucocoria puede significar cáncer en niños, retinoblastoma específicamente, que es el cáncer más común en niños. Que el retinoblastoma no solo pone en riesgo la vista, también pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, cualquier niño con leucocoria se tiene que revisar inmediatamente para descartar específicamente retinoblastoma. Ahora, el retinoblastoma no es lo único malo que puede haber. Una catarata unilateral que no deje que entre la luz al ojo, igual es muy importante tratar pronto. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama ambliopía, ojo flojo, o incluso se denomina ojo perezoso. Son sinónimos. ¿Qué es la ambliopía? La ambliopía es que la agudeza visual no se desarrolla correctamente si no existe un estímulo visual apropiado, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay ambliopía? Supongamos este niño es un niño de 3 años y el ojo izquierdo tiene una catarata total. O sea, con este ojo no ve nada. Este ojo derecho ve bien. Entonces, el cerebro literalmente ignora el ojo izquierdo y se enfoca en desarrollar el ojo derecho. Como saben, la agudeza visual cuando nacemos es muy mala y poco a poco con la infancia vamos desarrollando, más o menos como a los 8 años ya se alcanza la agudeza visual del adulto. Entonces, si durante estos primeros años de vida no hay un estímulo apropiado de la vista, se desarrolla ambliopía. Entonces, si este niño me llega a los 8 años de edad, aunque yo le opere, le quite la catarata y le ponga un lente intraocular, sí va a mejorar su visión, pero nunca va a ser tan buena como la del otro. ¿Okay? Entonces, ambliopía es disminución de estímulo visual que produce falta de desarrollo de la agudeza visual. No solamente se produce por cataratas, cualquier situación que haga que el niño vea mal. Por ejemplo, el retinoblastoma, por ejemplo, graduación muy alta en un ojo y en el otro no. ¿Okay? Un estrabismo que haga que un ojo esté completamente desviado, un párpado caído. En fin, cualquier situación que no produzca un adecuado estímulo visual va a producir ambliopía. Entonces, por eso es una urgencia. Si nosotros vemos un niño incluso de 1 mes, 2 meses con un reflejo así, hay que revisar. Porque si es catarata hay que operar y si es retinoblastoma, pues ya habrá a ver qué tratamiento le damos. ¿Okay? Y las cataratas congénitas pueden ser unilateral o bilateral. Generalmente las unilaterales son aisladas y las bilaterales pueden estar acompañadas de algún otro síndrome. Nada de esto es regla, ¿ok? Hay síndromes que pueden ser cataratas unilaterales y hay cataratas bilaterales que no tienen ni una otra alteración. La catarata congénita se produce pues, por malformaciones al momento del embarazo. ¿Qué otras causas de catarata hay? Aparte de la senil, que es la más común, de las congénitas, tenemos traumáticas, un golpe contuso que produzca una inflamación intraocular importante, va a inflamar esa catarata y la va a producir que se ponga blanca. Traumatismos penetrantes, como ya les había mostrado, cualquier objeto que produzca ruptura de la cápsula anterior va a producir una catarata. Pueden ser metabólicas, como la diabetes, o por medicamentos, ¿okay? Que producen esas cataratas posteriores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que hay catarata? ¿Okay? No existe tratamiento médico alguno que pueda ni retrasar su formación ni desaparecer una catarata una vez que ya se formó, ¿sí? Entonces, el único manejo efectivo es la cirugía. Afortunadamente, esta cirugía es la que más se hace en todo el mundo, pero la que mejores resultados tenemos, ¿ok? Antes, la técnica que se hacía en catarata era una catarata, extracción extracapsular de catarata. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos la pupila dilatada, el paciente con catarata. Hacemos una capsulotomía que es romper todo el techo de la cápsula anterior, ¿sí? Para exponer la catarata. Aquí ya quitamos la cápsula y lo que se ve atrás es la catarata, ¿okay? Se hacía una incisión grandota en la esclera y se retiraba el cristalino completito, como ven acá. Finalmente se limpiaba toda la zona y se ponía un lente intraocular. ¿Cuál era el problema de esto? Que tienes que hacer una herida muy grandota, hay mucha manipulación, la inflamación es muy grande y pues obviamente la recuperación visual no es tan rápida. Entonces, mucha gente, especialmente los mayores, se habían quedado con el concepto de que las cataratas las tienes que dejar madurar, ¿no? Bueno, para empezar, no maduran, no son frutas ni verduras,
Pero antes se recomendaba que empeore mucho la vista para hacer la cirugía y que el paciente pues, viera mejor, ¿no? Porque si la catarata era muy leve, pues la propia cirugía podía producir tanta inflamación que no, la recuperación no iba a ser tan rápida. Esa técnica en la actualidad la seguimos haciendo en cataratas súper duras, en las que ya con ultrasonido no es muy seguro romperlas, ¿ok? Pero en general ya casi ni un caso se hace con esta técnica. En la actualidad tenemos la facoemulsificación que por mucho vino a revolucionar esta cirugía. En lugar de hacer una incisión de la mitad del ojo, simplemente hacemos una incisión que va desde 2 hasta 2.8 milímetros, por la cual metemos nosotros la pieza de facoemulsificación. Entonces, ¿qué hacemos? Ahorita van a ver un video, pero lo que hacemos es, hacemos una capsulorhexis, que es quitar la parte anterior de la cápsula. A través de ultrasonido vamos destruyendo y aspirando esta catarata hasta que la absorbemos por completo y finalmente ponemos un lente inyectable que se queda aquí en esta zona. ¿Okay? La herida luego se sutura y se acabó. La recuperación es rapidísima, la inflamación normalmente en manos expertas es muy poquita y un paciente con una cataratota desde el día siguiente ya va a ver bastante mejor. Entonces le voy a mostrar un video de una catarata. Aquí ya vemos la pupila dilatada, se ya tomado desde el microscopio de quirófano. Entonces, vamos viendo. Aquí lo que están viendo es, vamos a colocar un lente tórico. Entonces, un lente tórico son los lentes intraoculares que corrigen astigmatismo y se tienen que alinear a determinado eje. En este caso es a 82 grados. Esto no es muy común, los lentes tóricos no son comunes, solamente en casos de astigmatismos altos los utilizamos. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tengo mis marcas y lo que hacemos es un capsulorhexis. Vean cómo estamos quitando la cápsula anterior. Aquí no he tocado el cristalino, aquí fue la pura cápsula anterior. ¿Okay? Hacemos un círculo para nosotros poder extraer el cristalino. Es muy importante que no dañemos la cápsula anterior porque ahí es donde va a ir nuestro lente intraocular. Entonces, ahí ya quitamos el lente intraocular, hacemos algo que se llama hidrodisección, que es inyectar agua para separar el cristalino de su cápsula. Y ahí ven con el ultrasonido, obviamente este video está aumentado en velocidad, vamos absorbiendo poco a poco la catarata. Ahí va, poco a poco, hasta que ya absorbemos la catarata, limpiamos los restitos que hayan quedado y colocamos el lente intraocular. Entonces, así es como se ve un lente intraocular. El centro es el óptico y estas son las ápticas, que son las patitas, literal, que fijan el lente en su sitio. Entonces, nosotros tomamos el lente, lo colocamos en un cartucho donde se va plegando para poderlo inyectar. ¿Okay? Entonces, ahí ven cómo vamos inyectando el lente. Este es el inyector y el lente entra hecho taquito y dentro del ojo ya se expande. Listo, entonces ya lo tenemos en posición. Vean cómo mi lente, este es el borde de la capsulorhexis. El lente queda detrás de este borde y atrás está la cápsula posterior sosteniendo el lente para que no se nos vaya a ir hacia la retina. Ok, aspiramos un material que se llama viscoelástico que usamos para la cirugía. Ponemos la sutura con nylon 10 ceros, como ven acá. Y listo. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de hasta acá, tanto del diagnóstico como de la cirugía? ¿Algún comentario? Yo, doctor, Dime. para alinearlo, ¿cómo le hicieron con el lente? Porque vi que marcaron con marcador antes al principio, pero Sí. cuando lo colocaron, que alinean los ápticos o hay una... No, mira. El lente tiene estos tres puntitos. ¿Sí ves los tres puntitos acá y acá? Sí. Estos tres puntitos van alineados en la marca que nosotros pusimos inicialmente. Y es ahí donde lo tienes que alinear. ¿Okay? Los lentes tóricos tienen esas marcas. Dependiendo de la marca del lente, hay varias marcas, etcétera, hay varios tipos de marquitas, pero en general tienen estas marcas. Son tres puntitos y tú alineas el lente para que quede adecuado poder. Ya. Gracias. Por nada. ¿Alguien más? Sí, doctor, yo tengo dos A ver. preguntas.
Primero tú, Víctor. Ah, claro, gracias. ¿Cómo se llamaba la cirugía? Es la primera. Facoemulsificación. Y la segunda, ¿cómo funciona la acomodación en estos casos? ¿Esta persona necesitaría lentes bifocales o alguna cosa de esas por el resto de su vida? Excelente pregunta. Hay varios tipos de lente intraocular. Los que más utilizamos se llaman lentes monofocales. Este lente te corrige toda la graduación de lejos. O sea, los pacientes normalmente con las operas de catarata ya no necesitan lentes para ver de lejos, independientemente de que tengan mucha miopía o mucha hipermetropía o mucho astigmatismo, todo se puede corregir. Pero la desventaja del lente monofocal es que como es un lente estático, pues no puedes ver de cerca, ¿verdad? Entonces, estos pacientes necesitan lentes para visión cercana. Existen también a lo que se llaman lentes intraoculares multifocales, que los lentes multifocales sí te permiten varios focos, específicamente son los trifocales, que te permiten enfocar de lejos, enfocar distancia intermedia, que son como 70 centímetros, que es como para computadora, y enfocar de cerca. ¿Okay? Con estos lentes ya no necesitas usar ni un tipo de lente, pues te permite ver bien de lejos, bien intermedio y bien de cerca. Suena muy bien, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy, 3 de marzo del 2022, no existe un lente multifocal perfecto. ¿A qué me refiero? Los lentes multifocales tienen un excelente diseño para lograr lo que quieren lograr, pero su mismo diseño te produce alteraciones visuales importantes. ¿Qué tipo de alteraciones estoy hablando? Número uno, se pierde un poco la calidad de la visión. En cantidad, los pacientes ven bien, pero en calidad disminuye un poco. Es difícil de explicar, pero un paciente que veía perfecto, tú le pones un multifocal, no va a estar feliz porque él va a notar que ya no ve igual de bien, aunque sí pueda leer igual de bien. No sé si me explico, pero sí se disminuye un poco la calidad de la vista. Número dos, que este es el principal motivo por el cual muchos pacientes no lo toleran, es que produce que las luces se vean como si tuvieran un fantasma. Entonces, en situaciones donde tienen que estar manejando mucho de noche, eso resulta muy incómodo porque ya no ven bien los coches que ven de frente, como que no logran distinguir bien las distancias. Entonces, eso es como una de las principales razones por las cuales no usamos lentes multifocales siempre, ¿ok? Pero sí, siendo más breve, respondiéndote, con lente monofocal pueden ver de lejos, pero necesitan anteojos para ver de cerca, y con lente multifocal ya no necesitan lentes. Gracias, doctor. Por nada. ¿Alguien más tenía duda por ahí? Sí, doctor. Con respecto a la ambliopía, Sí. entonces, ¿esta solo se puede presentar o desarrollar en pacientes pediátricos o en pacientes adultos que tengan un problema de ptosis palpebral? ¿Se puede dar esa ambliopía o no? No. Una vez que tu agudeza visual ya se desarrolló por completo, que te digo que es como a los 8 años, ya no hay problema. Si, por ejemplo, un joven a los 15 años, un traumatismo y desarrolla una catarata total, mientras tenga la catarata no va a haber nada. Pero una vez que tú lo operes, va a recuperar la vista que tenía antes de la catarata. Entonces, sí, la ambliopía es nada más del desarrollo. Y sería más riesgoso en pacientes menores de 8 años. Sí, claro. Porque es cuando Ok. se produce ya un niño de 9 años con catarata, o sea, que no tuvo catarata y la desarrolló a los 9 años, ya no nos preocupa que vaya a tener ambliopía. Ya lo puedes operar con toda calma y sin ningún problema. Gracias, doctor. ¿Va? ¿Alguien más? Ok, vamos a ver un último video de catarata. Bien, antes de mostrarles el video, entonces ya hemos mencionado un poco de los tipos hay tipos de glaucoma asociados al cristalino. Entonces, voy a explicar un poquito más estos glaucomas. Tenemos el glaucoma facolítico, que es justamente la imagen que estamos viendo ahorita. ¿Qué es un glaucoma facolítico? La catarata va quedando tan madura que va haciendo algo que se llama licuefacción. ¿Okay? Entonces,
se postula que las proteínas del cristalino empiezan a pasar a través de la cápsula anterior una vez que hay licuefacción. Y recuerden que las proteínas del cristalino, el cuerpo las reconoce como si fueran un cuerpo extraño, una agresión. Entonces, ¿cómo responde el cuerpo? Tratando de contrarrestar esto, pues produciendo mucha inflamación. ¿Qué tanto se inflama con un glaucoma facolítico? El ojo, muchísimo. Vean, todo esto blanco que ven acá es en parte proteína del cristalino y en parte la misma celularidad del paciente que está tratando como de contrarrestar esa agresión que detecta. Entonces, el cuadro clínico del glaucoma facolítico es muchísimo dolor, todas las proteínas empiezan a tapar el trabéculo, la presión intraocular se eleva muchísimo, les estoy hablando de presiones de 50, 60 milímetros, el paciente llega gritando de dolor de ojo, de cefalea, náusea, vómito. Nosotros en la exploración podemos ver la córnea toda blanca, podemos ver la cámara anterior llena de este líquido blanco y no vemos absolutamente nada más, ¿ok? Entonces, un glaucoma facolítico es una urgencia que hay que hacer. Primero damos medicamentos para bajar la presión lo más que se pueda con lo que ya vimos en la clase de glaucoma y luego cirugía. Aparte del glaucoma facolítico está el glaucoma facoantigénico. ¿Qué quiere decir esto? En este sí hay una ruptura de la cápsula anterior. Entonces, al romperse la cápsula se liberan las proteínas del cristalino y nuevamente vamos a tener un cuadro clínico muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que en el facolítico la cápsula anterior está íntegra y en el facoantigénico la cápsula anterior está rota, que puede ser por cirugía o puede ser por traumatismo. Y por último tenemos el glaucoma facomórfico, ¿ok? El glaucoma facomórfico, ¿qué es? El cristalino se pone tan gordito que empieza a producir algo que se llama bloqueo pupilar. El cristalino empieza a empujar el iris hacia adelante y llega a un punto que puede incluso cerrar por completo el ángulo y la cámara anterior. Entonces el cristalino crece, empuja todo esto hacia adelante y nuevamente se produce elevación de la presión intraocular. El paciente igual, dolor, inflamación de la córnea por la presión elevada. ¿Y qué vamos a ver? Ahí no vamos a ver nada en la cámara anterior de celularidad y de inflamación. Lo que vamos a ver es que la cámara anterior está muy estrecha o incluso no hay cámara anterior y el cristalino se va a ver todo gordote, ¿ok? Entonces, en este caso, nuevamente, es bajar la presión un poco y operar lo más pronto posible para quitar el cristalino, ¿va? Entonces, glaucoma facolítico, glaucoma facoantigénico y glaucoma facomórfico. Son los tres tipos de glaucoma asociados a cristalino. Y nada más para terminar este paréntesis, en glaucoma asociado a cristalino no necesariamente hay daño en nervio óptico. Se les denomina glaucoma porque debutan con presiones intraoculares elevadas que si tú no controlas pronto va a dañar el nervio óptico. Pero un paciente que tú tratas a tiempo y reviertes la hipertensión a tiempo puede no desarrollar daño en nervio óptico, ¿ok? Eso es algo que quiero que quede claro. Va, entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Ya le dimos medicamentos tópicos para bajar la presión, antiinflamatorios tópicos igual, lo más que se puede, y ahora hay que sacar ese cristalino porque pues sigue con muchos problemas de presión. Entonces, hacemos la incisión en la córnea, es una incisión de 2.2 milímetros. Entro con mucho cuidado porque ahí no vemos absolutamente nada. Y ya inyectamos un medicamento que se llama viscoelástico, ¿ok? Nos metemos con la pieza. Esta no es la pieza de facomulsificación. Se parece, pero esta pieza no hace ultrasonido. Esta pieza nada más irriga, o sea, mete solución y aspira, ¿ok? Entonces, con esta pieza que se llama pieza de IA, que es irrigación-aspiración, voy absorbiendo todo lo líquido que está en la cámara anterior. Vean cómo ya enseguida empieza a aclarar toda la cámara anterior, ya aparece un ojo nuevamente, ya vemos la pupila, vemos el iris, vemos una cataratota súper opaca. Y vamos aspirando miren, este pseudohipopion, todas las proteínas del cristalino ahí acumuladas. Entonces, bueno, ya que sacamos el líquido, ya vemos la catarata. Vean cómo la pupila no dilata bien. Esto es característico. Cuando hay presiones muy altas, el esfínter de la pupila y el dilatador, ambos empiezan a tener problemas, empiezan a tener isquemia. Entonces ya no dilata muy bien el paciente durante la cirugía.
En este caso optamos por poner unos ganchitos para abrir la pupila. ¿Okay? Estos ganchitos solo son para la cirugía, después de la cirugía se retiran. Entonces vean cómo ahí vamos jalando la pupila para tener mejor visualización. Y como es una catarata muy opaca, no me permite ver la cápsula anterior, como sí veíamos en el otro paciente. Aquí sí teníamos súper buen reflejo rojo, ¿no? Okay, la luz entraba a través del cristalino y volvía a salir, y eso nos permite ver la cápsula anterior. Así, ¿sí? Porque hay reflejo rojo. Cuando hay cataratas totales no vemos absolutamente nada. Entonces es ahí donde viene la tinción con azul. Es un azul de trípano que tiñe la cápsula anterior, específicamente el epitelio. Por eso les decía que el epitelio es muy importante. Entonces ahí ya teñimos la cápsula, hacemos un orificio y la vamos a empezar a hacer igual una capsulorhexis, un circulito para poder liberar la catarata. Entonces ahí vamos poco a poco. Ahí vamos quitando la capsulorhexis, la cápsula anterior, hasta que ya la liberamos. Después de eso ya tenemos acceso a la catarata, la vamos comiendo e ir destruyendo poco a poco con el ultrasonido y con esta pieza que es una pieza que tiene filo y nos ayuda a romper el cristalino para irlo aspirando, ¿ok? Se ve. Como poco a poco lo vamos aspirando. Muy bien, una vez que quitamos el cristalino, nuevamente inyectamos nuestro lente intraocular. Y listo, una vez que nos aseguramos que el lente intraocular está en su posición, quitamos los ganchitos del iris, suturamos y se acaba. Okay, entonces la cirugía anterior que les mostré fue una cirugía de rutina, la que hacemos normalmente. Esta fue una cirugía con varios pasos adicionales, pero pues al final de cuentas el principio siempre es el mismo, sacar el cristalino y poner un lente intraocular. Bien, ¿alguna pregunta más, comentario? Yo tengo una pregunta, doctor. Las demás, ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? No te oigo. sí, las demás incisiones que se hacen, Sí. ¿no se suturan? No, son incisiones menores a 1 milímetro. Estas solitas se sellan. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Por nada. Doctor, yo tengo una pregunta, pero es más acerca de los pacientes. ¿En ese momento están en vivo? O sea, ¿lo están viendo, lo están sintiendo o están Sí, bloqueados? normalmente utilizamos sedación para que estén relajaditos y gotitas de anestesia para que no tengan dolor. Normalmente una cirugía de catarata no les duele absolutamente nada. ¿Okay? Pero el paciente sí está despierto, de hecho le decimos mira arriba, mira abajo, no te muevas, ¿no? Y normalmente sí, incluso a veces en pacientes lo hacemos con pura anestesia tópica y el paciente está completamente despierto. Obviamente utilizamos aparatitos para mantener el ojo abierto, para que no puedan parpadear, pero sí, el paciente casi siempre está despierto y está viendo todo esto. Obviamente no ven nada porque tienen el microscopio encima, una luz súper intensa, pero sí están pues despiertos. Ok, gracias. Me hiciste recordar un paciente que operé de 35 años con catarata total por diabetes tipo 1. Y en cuanto le quité la catarata, me acuerdo que me dijo, doctor, ya veo la luz. Ok, entonces sí ven. Obviamente, si son pacientes muy nerviosos, que están muy ansiosos, le pedimos al anestesiólogo que le dé buena sedación para que se duerman y no se enteren de nada. Ok, y ya para finalizar la parte de cristalino,
tenemos algo que se llama catarata secundaria. ¿Qué es esto? ¿El cristalino vuelve a crecer? No. Una vez que quitamos el cristalino, nunca más vuelve a aparecer. Pero en ocasiones se produce una opacidad de la cápsula posterior. Esta es una visión lateral de cómo queda el lente, ¿ok? Acuérdense, aquí quitamos cápsula, el lente lo inyectamos dentro de la bolsita, aquí están sus ápticas y el óptico. Pero a veces entre la parte posterior del lente y la cápsula posterior se empieza a opacar. La teoría es que quedan células epiteliales del cristalino que empiezan a migrar detrás del lente y producen esta opacidad. Entonces, esta es la apariencia vista desde frente en la lámpara hendidura. Vean cómo se ve toda esta opacidad. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando esto pasa? Cortamos con láser la cápsula anterior, hacemos un círculo detrás del lente para que esta opacidad blanca ya quede libre y podamos ver bien, ¿ok? Y en ocasiones, esto es muy común, por cierto, a veces ocurre en un año, a veces en 5, a veces en 10, pero es de las complicaciones tardías más comunes. Y pues la ventaja es que es algo súper sencillo de resolver con láser, les suele ir súper bien a los pacientes, ¿ok? Y les digo, hay algo más raro que es fibrosis de la cápsula anterior, que la cápsula anterior a veces lo que quedó empieza a migrar, empieza a hacer fibrosis y tapa todo el lente intraocular, como en este caso. Esto está por delante del lente. Vean cómo la cápsula anterior se empieza a cerrar, empieza a hacer fimosis, hasta que por completo opaca el lente. Y pues simplemente este es ojo derecho, ojo izquierdo, es el paciente antes y después del láser. Vean cómo la pupila queda completamente libre. ¿Okay? Este procedimiento se llama capsulotomía, que puede ser anterior si es en la cápsula anterior, capsulotomía posterior en la cápsula posterior. Muy bien, vámonos a la parte de retina. Ok. Entonces, ya operé a mi paciente de catarata, ya tiene su lente intraocular, su córnea está perfectamente transparente y mi paciente no ve bien. Entonces, ¿qué está pasando? Probablemente hay una alteración en la retina, ¿ok? Entonces, la retina, recordamos, es esta estructura transparente que recubre la superficie interna del ojo, ¿verdad? Y es la encargada de la fototransducción. ¿Qué es esto? La luz que entra a la retina la transforma en señal eléctrica para que el cerebro la pueda interpretar. Entonces, cualquier daño en la retina va a hacer que, a pesar de que la imagen entra bien al ojo, pues no sea interpretada por el cerebro. ¿Cómo se ve una retina normalmente? Esta es una retina, una reconstrucción de una retina. Primero, ¿qué es lo que observamos? Siempre que vemos fondo de ojo, nos vamos directo al nervio óptico, vemos que el nervio óptico esté naranja, bordes redonditos, que la excavación esté muy amplia, que la emergencia de los vasos sea central, ¿ok? Tenemos grandes vasos que son los que nos guían en las estructuras. Tenemos las arcadas temporales. Este es un ojo derecho. Están viendo al paciente de frente. Aquí está su nariz y aquí están sus orejas. Entonces, las arcadas temporales se van hacia el sector temporal, hacia el hueso temporal, y las arcadas nasales se van hacia el área de la nariz. ¿Okay? Así es como nos guiamos en fondo de ojo. Entonces, la parte más importante de la retina es la mácula. Y la mácula se denomina todo lo que está por dentro de mis arcadas vasculares temporales. ¿Ok? Es este círculo. Entonces, dentro de la mácula tenemos varias estructuras que son pues, todavía más relevantes. Está la fovea, por dentro está este sitio que se llama foviola y la zona vascular foveal. La foviola es el sitio de mejor agudeza visual. Entonces, cualquier situación que ponga en riesgo la foviola o la fovea o en general la mácula va a traducirse en una agudeza visual muy mala a pesar de que todo el resto de la retina esté sana. ¿Qué tipo de enfermedades nos pueden producir alteraciones en la retina? Pues aquí les doy una probadita, ¿verdad? De todo lo que podemos nosotros encontrar en una retina. Entonces, son muchísimas cosas. Obviamente no se tienen que saber todas, pero es nada más para que vean todas las enfermedades que nosotros podemos ver, que estas ni siquiera son enfermedades, son signos de enfermedades. ¿Okay? Nada más quiero que vean desprendimiento de retina, ¿qué pasa? Se desgarra la retina y se empieza a desprender por completo toda esta capa hasta que se desprende. Obviamente los desprendimientos de retina son muy graves. ¿Okay? Tenemos exudados, tenemos hemangiomas que son tumores,
En fin, son varias cosas. Ahorita nos vamos a centrar en las más comunes y las que tienen que conocer bien. La primera es la degeneración macular relacionada con la edad. Es una enfermedad degenerativa, progresiva e irreversible. Y en países desarrollados es de las primeras causas de ceguera irreversible, junto con glaucoma. Estos dos son los peores enemigos porque desafortunadamente son muy comunes y cuando no los tratamos a tiempo, la visión se pierde por completo. ¿Qué nos va a predisponer a tener degeneración macular? Genética, súper importante. Igual si papás y abuelos tienen o tuvieron degeneración, es muy probable que yo lo pueda desarrollar. Edad avanzada, mayor edad, mayor riesgo. Raza blanca es un poco más susceptible de degeneración. En cambio, la raza negra, por ejemplo, es más susceptible de glaucoma. ¿Okay? Pero bueno, en ambas razas ocurren las dos enfermedades con mucha frecuencia. Y algo que les pongo en mayúscula para que les quede claro es el tabaquismo. Tabaquismo es de los pocos factores de riesgo modificables para que esta enfermedad no siga progresando. ¿Okay? Paciente ya grande que tiene degeneración y está fumando, tengan por seguro que va a terminar sin ver nada de ese ojo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la degeneración macular? Primero, este es un esquema de cómo funciona el metabolismo en la retina. Tenemos los fotorreceptores, luego el epitelio pigmentado, que es como la capa más externa de la retina, luego una membrana que se llama membrana de Bruch, y luego la coroides y los vasos coroideos. ¿Okay? Entonces, en este sitio se produce el metabolismo en la retina, normalmente. Con la edad, el metabolismo de todos los nutrientes se empieza a acumular aquí en la membrana de Bruch. Empiezan a producirse acúmulos de un material que se llama lipofuchina y empieza a haber atrofia del epitelio pigmentado que está por encima que está por debajo de la retina. Entonces, al haber atrofia de los fotorreceptores, ya se imaginarán, esos fotorreceptores dejan de funcionar bien, entonces la fototransducción se va perdiendo. En estos acúmulos de lipofuchina van a producir isquemia, que a la larga va a producir estimulación del factor de crecimiento endotelial vascular, que esto va a producir neovasos. Esos neovasos en algún punto pueden sangrar y terminan pues produciendo la degeneración macular húmeda, que es acúmulo de líquido por debajo de la retina, aunque igual puede ser por dentro de la retina. Entonces, pues eso es como se ve de manera esquemática. Vamos a ver cómo se ve de manera clínica. Primero tenemos la degeneración macular temprana o tardía. ¿Okay? La temprana, ¿qué es? Empezamos a ver estos cambios en la retina, que son estos puntitos blancos que van viendo, son áreas donde empieza a haber atrofia del epitelio pigmentado de la retina. ¿Okay? Aquí se empieza a acumular lo que les dije, todo el material del metabolismo de la retina, hasta que en estas zonas de atrofia empiezan a ser confluentes y ya forman algo que se llama atrofia geográfica, que es una zona de atrofia muy grande, donde no hay una adecuada traducción de la imagen. Y en casos más avanzados puede haber sangrado por la isquemia y la neovascularización que les platiqué. Entonces, la degeneración tardía se divide en atrofia geográfica, cuando tenemos nada más esto, o en en degeneración neovascular o húmeda. ¿Okay? Ambas son igual de malas. Es decir, este paciente, créanme que ve súper mal, va a tener una mancha en el centro de su campo visual, y este paciente también va a ver súper mal. Entonces, si les preguntan cuál de las dos quieres tener, la respuesta es ninguna, ¿sale? Porque ambas, el pronóstico visual es malo. Así es como se debe ver una imagen normal, y así es como se empieza a ver un paciente que tiene alterada la mácula. Va a tener un escotoma central, que ya sabemos que la parte central es la que da mejor agudeza visual. Entonces los pacientes ya solo ven con la periferia de la retina, que la retina periférica sí tiene agudeza visual, pero es una agudeza visual muy mala. Vean cómo todo se ve borroso, y aparte pues ese escotoma central no les deja ver nada. Así es como va progresando la degeneración. Normalmente así se vería la imagen, por ejemplo, y esta es la prueba de Amsler, que lo usamos mucho para monitorizar la progresión. Un paciente sin
alteraciones en la mácula, te debe ver este punto central y los cuadritos se deben ver completamente, valga la redundancia, cuadrados. ¿Ok? Completamente las líneas todas derechitas. Cuando empieza a acumularse el líquido en la retina, se empieza a distorsionar esto. Y el paciente te va a decir, ya veo el punto y veo como unos cuadritos ya se empiezan a hacer más gorditos, más redonditos, ¿no? Eso te habla que hay líquido que ya empieza a distorsionar la imagen y mientras más sea líquido, mayor va a ser la distorsión hasta que ya se forme la mancha, el escotoma, ¿no? ¿Cómo podemos tratar la degeneración macular? En algunos casos de degeneración seca se puede utilizar vitaminas y antioxidantes específicos que funcionan para el metabolismo de la mácula, como son vitamina C, vitamina E, los beta-carotenos, zinc, cobre y estos pigmentos que se llaman luteína y zeaxantina, que son muy comunes y muy necesarios para que la mácula funcione bien. Este tratamiento ha demostrado en ciertas etapas reducir la progresión un poco, pero está completamente contraindicado en fumadores porque puede aumentar el riesgo de desarrollar un carcinoma de células escamosas. ¿Okay? Entonces, fumadores, fuera de tratamiento. Algo súper relevante es suspender el tabaquismo. Muchas veces es con lo que más batallamos porque imagínense, es un paciente de 80 años que ha fumado toda su vida y que le dices, ya tienes que dejar de fumar, pues muchas veces es un poco inútil. Y cuando ya hay degeneración húmeda, cuando ya hay formación de neovasos, podemos utilizar medicamentos que son antifactor de crecimiento vascular endotelial. ¿Okay? Tenemos 3 opciones, realmente ya son solo 2 opciones. Está el bevacizumab, que es el Avastin. Este originalmente se utiliza para carcinomas, pues en general, no me acuerdo bien si eran hepáticos, pero en general para tumores lo que haces es quitas ese exceso de vascularización de los tumores y vas produciendo pues que hay isquemia y necrosis del tumor. El bevacizumab nunca se autorizó para uso oftalmológico, aunque lo utilizábamos mucho porque funciona perfectamente bien y se ha demostrado que es seguro para los ojos. ¿Okay? El problema hace como 2 años salió Cofepris a decir que como no está aprobado para uso oftalmológico, no lo podemos utilizar. ¿Okay? Tenemos que utilizar estos 2 que son el ranibizumab y aflibercept. ¿Por qué digo desafortunadamente? Porque cuestan 10 veces más que el Avastin, ¿no? Si el Avastin, por ejemplo, lo consigues en 500 pesos, este les va a costar 5,000 pesos. Estos 2 son los únicos que están aprobados para uso oftalmológico, tanto en Estados Unidos como en México, aunque ya empiezan a haber otro tipo de medicamentos que ya se empiezan a estudiar igual en oftalmología para que los tengamos más opciones en el futuro. Ranibizumab y aflibercept son los que se empiezan a inyectar. ¿Cuántas inyecciones? Eso ya es un tema muy extenso. Normalmente vamos inyectando de 3 a 6 veces. Cada inyección es intravítrea y más o menos lo hacemos cada mes y vamos viendo qué tanto se va reabsorbiendo el líquido. Pero bueno, no, eso ya no me interesa tanto. Nada más sepan que existen, que ayudan a quitar el líquido, pero una vez que el líquido se absorbe va a quedar una cicatriz. Entonces, realmente no recuperamos tanta visión. Y esto obviamente solo es en pacientes con degeneración húmeda. En casos de degeneración seca donde no hay neovasos, no tiene ni un caso utilizarlo. ¿Alguna duda o comentario de la degeneración macular relacionada a la edad? Ok, entonces quiero empezar con la retinopatía diabética, de los temas más importantes que quiero que se aprendan bien. ¿Por qué? Porque todos los doctores, no importa la especialidad que hagamos después, vamos a ver pacientes diabéticos, ¿verdad? En México hay para regalar. Entonces quiero que se queden muy bien grabados con los conceptos de qué puede ocurrir específicamente en la vista, en los ojos. Entonces, como les dije, la diabetes es causa de ceguera prevenible. Tristemente llegan ya muy avanzados y no hay mucho que hacer en algunos casos. Entonces, la revisión de fondo de ojos se debe hacer al diagnóstico de diabetes mellitus. Por ahí hay libros, creo que de hecho el que les mandé igual dice que dependiendo si es diabetes tipo 1, tipo 2, se revisan el diagnóstico o a los 5 años. Yo les diría que eso es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque muchos pacientes ya tienen diabetes y se dan cuenta ya súper avanzados.
Todavía hace como un mes me llegó un paciente que tenía 3 semanas de diagnóstico de diabetes y cuando le revisé el fondo de ojo ya tenía una retinopatía avanzada en ambos ojos. ¿Okay? Entonces, es muy poco confiable que el paciente te diga, no, me acaban de diagnosticar, sí, pero de que te hayan diagnosticado a que la hayas desarrollado son cosas muy distintas. A mayor tiempo de evolución de la enfermedad, mayor riesgo y, por supuesto, a peor control, peor es el pronóstico. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay hiperglicemias prolongadas? Entonces, estos estados de hiperglicemia prolongada van a saturar la vía de la glucólisis y como respuesta se empiezan a activar vías metabólicas que no son insulinodependientes, ¿ok? Específicamente la vía del sorbitol, que el sorbitol la vía del sorbitol puede producir daño en los pericitos. ¿Qué son los pericitos? Son esas estructuras que le dan soporte externo a las arterias y arteriolas de los capilares de la retina. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Los pericitos, como se los ponen aquí en este esquema en verde, dan este soporte a los vasos. Entonces, ya se imaginarán qué ocurre. Cuando empezamos a perder este soporte, empiezan a haber dilataciones vasculares, que esos son los microaneurismas. Entonces, es el primer dato de retinopatía diabética, los microaneurismas, que se van a ver como puntitos rojos, como sangraditos puntiformes en las capas internas de la retina. Conforme los vasos van perdiendo más soporte, empieza ya no solamente a dilatarse, ya se rompen y empieza a haber microhemorragias, ¿no? Que ya se empiezan a ver microhemorragias también en la retina. Cuando empieza a haber salida de sangre hacia la retina, también se acompaña de salida de lípidos, entonces se empiezan a observar estos exudados duros, que pues no es más que lípidos extra o fuera de los vasos sanguíneos. Y conforme va progresando todo esto, se empiezan a aparecer las lesiones algodonosas que antiguamente se denominaban exudados blandos. Realmente no son exudados blandos, son áreas de isquemia de la retina que se ven blanquitos como esta zona. ¿Okay? Entonces, el nombre correcto son lesiones algodonosas y no hablan de exudado, hablan de zonas de isquemia. Entonces, ¿qué empieza a pasar conforme progresa la enfermedad? Empiezan a haber alteraciones a nivel de de la vasculatura de la retina, empiezan a haber anomalías microvasculares, que son estos cruzamientos que empiezan a ocurrir, empiezan a haber vasos que no funcionan tan bien y la etapa final es la neovascularización. ¿Cuál es el problema de los neovasos? Que son vasos de muy mala calidad y en cualquier momento deciden reventarse y el ojo se llena de sangre. ¿Okay? Entonces, ¿cómo clasificamos nosotros retinopatía diabética? Cuando llega el paciente a consulta, lo dilatamos, revisamos el fondo de ojo y tenemos básicamente 3 posibilidades. 1, que es el mejor escenario, sin ningún dato de retinopatía diabética. 2, que empiece a tener retinopatía diabética no proliferativa, es decir, no hay neovasos, no hay proliferación de neovasos. Esta retinopatía no proliferativa se va a clasificar en leve, moderada, severa o muy severa, que la clasificación dependerá de qué tan afectado está la retina. En general la dividimos en cuadrantes y dependiendo de cuántos cuadrantes estén involucrados y qué lesiones estén en cada cuadrante, eso nos va a dar el tipo de retinopatía no proliferativa. No me interesa que ustedes sepan clasificarlo tan detalladamente, pero sí que sepan que existen todas estas. En este punto no hay mucho que hacer más que estar vigilando estrechamente al paciente. Una vez que se desarrolla la retinopatía proliferativa, es decir, los neovasos, ahí sí hay que dar tratamiento. ¿Okay? ¿Por qué decimos que es importante atraparlos aquí? Porque aunque no haya neovasos, sí pueden haber exudados que están produciendo inflamación de la mácula y al haber inflamación en la mácula, ustedes saben que la agudeza visual empieza a comprometerse. Entonces, cuando hay edema macular, ya empezamos a dar tratamiento, aunque sea una retinopatía moderada, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, mientras más exudados hayan, más cicatriz va a haber después y peor va a ser el pronóstico. Por eso, si lo detectamos a tiempo, el pronóstico es mejor. De recuperar visión, el pronóstico es mejor. Y cuando ya hay retinopatía proliferativa, que se subdivide en características de alto riesgo, con y sin características o enfermedad avanzada.
¿Qué características de alto riesgo? Quiere decir que tienen riesgo elevado de desarrollar lo que se denomina enfermedad avanzada. ¿Cómo vamos a ver nosotros el sangrado? Así como lo ven acá. El ojo se empieza a llenar de sangre. Este es un sangrado, se llama prerretiniano, es decir, no sangró la retina como tal, sino adelante la retina y el sangrado, y se empieza a acumular porque el cuerpo vítreo está adelante y aquí se empieza a acumular. Es una hemorragia subhialoidea. Puede haber hemorragia de la retina que se revuelva con todo el gel vítreo. Esta no es una imagen de un mal enfocado, de mala calidad. Esta es una imagen de un ojo lleno de sangre. Vean cómo apenas logramos ver un poquito la papila, intuimos que ahí está el nervio óptico, el resto de la retina no se ve nada, ¿ok? Incluso hay sangrados tan espesos, tan densos, que no vemos absolutamente nada. Y ya se imaginarán, si nosotros no vemos nada, pues el paciente todavía menos. Y quitando el sangrado, que obviamente tanto este paciente como este paciente la visión la tienen horriblemente mal, los neovasos se desarrollan con un tejido fibrótico, entonces empiezan a traccionar la retina hasta que la desprenden. La retina se vuelve como un chicle todo pegado entre sí mismo y pues ya se imaginarán que una vez que llegamos a este estado, que esto es la enfermedad avanzada, la visión va entre ceguera hasta, si acaso, en el mejor de los escenarios, ver sombras. ¿Okay? Entonces, una vez que llega a esto, es imposible recuperar la vista. Por eso nosotros tratamos o damos tanta importancia en que el paciente nos llegue antes de que llegue a este estado. ¿Okay? Todavía un paciente con sangrado, si la retina está bien y quitamos la sangre, puede recuperar mucha vista, pero si la retina aparte está dañada, la mácula llena de edema, el pronóstico es malo. Entonces, ¿cómo se trata la retinopatía? Primero, control metabólico estricto, ¿no? Este paciente que les platico que tenía, según él, 3 semanas de diabético, me llevó una hemoglobina glucosilada al 10%, ¿no? Entonces, pues le digo, no, señor, mínimo 3 meses ha estado usted horriblemente mal. Entonces, control metabólico. El paciente, desafortunadamente en la población hay mucha ignorancia, ¿verdad? Entonces ellos si se sienten bien, pues su diabetes está bien, ¿no? Te encuentras con el típico paciente que le preguntas, ¿cuándo se tomó su glucosa por última vez? No, pues antes de la pandemia, doctor. O sea, cosas que dan un poco de coraje, pero bueno, el diagnóstico oportuno es clave. Entonces, aquí se los puse en negrita, subrayado y en rojo. Todos los diabéticos requieren revisión oftalmológica. No importa el tiempo de evolución, no importa el tipo de diabetes, no importa que el paciente vea perfecto, ¿sí? Se tienen que revisar. Mientras antes, mejor. Cuando ya hay neovasos, ¿qué es lo que hacemos? Acuérdense que los neovasos se forman porque hay un estímulo isquémico en la retina. Entonces, lo que hacemos es dar láser, literalmente quemamos zonas de la retina para disminuir la demanda metabólica de oxígeno y que disminuya la isquemia. O sea, literalmente estamos sacrificando zonas de la retina para salvar la mácula específicamente. Entonces, podemos dar láser argón. Todos estos puntitos blancos que ven aquí en la periferia de la retina son huellas de láser. Así es como se ve un paciente que ya tiene panfotocoagulación. Cuando hay edema macular podemos dar los anti-VEGF o esteroides intravítreos también. Cuando ya hay sangrados que se mezclan con todo el vítreo, pues hay que hacer vitrectomía, que es quitar el gel vítreo. ¿Okay? Y listo. ¿Algún comentario o dudas de retinopatía diabética? ¿Algo que no les haya quedado claro? Doctor, Dígame. el libro mencionaba como clasificación la no proliferativa, y igual mencionaba maculopatía. Sí, la maculopatía es lo que les dije como edema macular. No va de la mano con la clasificación. O sea, puedes tener tu maculopatía en una retinopatía no proliferativa moderada o en una muy severa, sin que ya sea proliferativa, ¿sí? O puedes tener una proliferativa sin edema macular, sin maculopatía. O sea, la maculopatía es independiente del grado de retinopatía. Ya, había entendido mal entonces. Sí. Gracias. ¿Alguien más?
Entonces, tómenle foto a esto, grábenselo muy bien. Todos necesitan revisión de fondo de ojo en cuanto sepamos que son diabéticos. Ok, otras situaciones de alteraciones vasculares independientes ya de la diabetes es las oclusiones de vena, tanto de la vena central como de ramas de la vena central. Entonces, al igual que cualquier vaso de cualquier parte del cuerpo se puede ocluir, pues los vasos de la retina no son la excepción. Y pueden ocluir estas que son, pues básicamente, sí, oclusiones, en este caso venosas, porque también hay arteriales, pero el cuadro clínico es bastante distinto entre una y otra. Generalmente las oclusiones de vena se dan en sitios de cruce arteriovenoso. ¿Okay? La arteria empieza a ocluir un poquito la vena y ahí es donde se suelen tapar. Generalmente es un cuadro clínico no doloroso. Es muy común nuevamente en diabéticos, pero en hipertensos, en pacientes que hayan tenido enfermedad vascular cerebral, en pacientes mayores de 50 años también el riesgo se ha aumentado. Si hay dislipidemia, por supuesto que también es mayor el riesgo. ¿Y qué es lo que pasa? Como hay una oclusión, por ejemplo, si la oclusión es aquí de la vena central, toda la sangre que está en la circulación venosa, pues ya no puede retornar hacia la circulación sistémica. Entonces, toda la sangre de los vasos se empieza a salir y empiezan a producirse estas hemorragias en flama. ¿Okay? Se llama hemorragias en flama por la disposición que tienen en las capas más internas de la retina. Y, pues, básicamente, cuando es de la vena central, hay estas hemorragias en flama en toda la retina. Y cuando es de, por ejemplo, la rama superior, pues solamente vamos a ver esta alteración en la rama superior. El problema de estas oclusiones de vena es que nuevamente vamos a tener cuadros de isquemia y la complicación a largo plazo es que empiecen a tener neovasos, que empiece a inflamarse la mácula y pues es un circulito vicioso, ¿verdad? Entonces, esos pacientes, aparte de los problemas en los ojos, pues obviamente hay que ver cómo está toda la demás circulación, porque para que se afecten los vasos de la retina es porque la circulación sistémica está bastante malita. Entonces, cuando nos llega el paciente en este estadio, en este momento que es un cuadro agudo, no hay mucho que hacer. Esta sangre, una vez que se resuelva la oclusión, eventualmente se va a reabsorber. E incluso si tú vuelves a ver a este paciente en un año, tal vez ya no veas absolutamente nada de sangrado. ¿Okay? Hay que vigilar que no desarrollen neovasos o no desarrollen edema, que es lo que haría que baje la visión. La oclusión de arteria, que puede ser también de la arteria central o de alguna rama, esta se caracteriza una baja visual súbita, que el problema es que produce un daño irreversible. Si no se trata en 4 horas, la visión empieza a perjudicarse muchísimo, ¿sí? El sitio de obstrucción de las oclusiones de arteria, en vez de que sean los cruces arteriovenosos, se da en las áreas de bifurcación de la arteria. Aquí, de hecho, se ve perfectamente bien los coagulitos, bueno, los émbolos, perdón, no son coágulos, son émbolos grasos en esta parte y en esta parte, ¿ok? Es relevante y es muy importante estudiar a los pacientes sistémicamente porque una vez que tienen una oclusión de la arteria central de la retina, el riesgo de que desarrollen infarto agudo al miocardio o evento vascular cerebral en los próximos 2 años es muy alto. Es decir, la morbimortalidad es muy alta en estos casos. Entonces, aparte de los problemas visuales que producen, el paciente tiene riesgo de muerte, ¿sale? Por eso es súper importante que sean bien revisados por cardiología estos pacientes. ¿Cómo vamos a ver nosotros la retina? Se ve toda blanca, como les muestro en esta foto. Este es un paciente mío. Toda la retina está isquémica, excepto esta zona. Este paciente es uno de los pocos afortunados que tiene una rama cilioretiniana. ¿Qué es esto? Más o menos 20% de la población tienen una rama de la circulación de la coroides que da esta circulación en la retina. El resto de la población no la tiene. Entonces, una oclusión de la arteria central pues deja sin estímulo, sin sangre a toda la retina. En este caso, el paciente tuvo suerte, entre comillas, porque la fobia está parcialmente respetada, entonces la visión no es tan mala. Esta es una angiografía con fluoresceína de retina. Nosotros inyectamos
medio de tinción, que es fluoresceína, y vamos observando cómo va recorriendo la circulación de la retina. Estos vasos que aquí los vemos negros ya deberían de tener algo de fluoresceína, ya se deberían de ver blancos, pero lo que demostramos con este estudio es cómo la retina, todos los vasos de la retina están completamente isquémicos y solamente esta rama que viene de la coroides está dando un poquito de circulación tanto en este sector como en este sector. Entonces, este paciente tuvo relativamente un poco de suerte porque su visión se va a conservar. Nuevamente, cuando nos llega el paciente en cuadro agudo, no hay mucho que hacer. Sí hay ciertos tratamientos que son masajes intraoculares con ciertos lentes y todo como para tratar de soltar el émbolo. La realidad es que es sumamente difícil y es raro que el paciente te llegue en menos de 4 horas, ¿no? Normalmente tardan un poco más en llegar y pues ya no hay mucho que hacer después de esa ventana de tratamiento. Entonces, más que nada es valorarla cómo está sistémicamente y pues tratar de mejorar la visión con lentes o lo que podamos. Se sugiere ecodoppler de carótidos porque probablemente tenga una de las 2 carótidos ya casi a punto de taparse. Y ya para terminar la clase tenemos la retinopatía del prematuro. ¿Okay? Cuando nosotros nacemos no se ha desarrollado la retina por completo. Más o menos la vascularización termina de desarrollarse como a las 4 semanas del nacimiento. Entonces, hay ciertos factores de riesgos que van a estimular que la vascularización se dé de manera incorrecta. Eso es básicamente la retinopatía del prematuro. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Todos los nacidos de pretérmino. Mientras menos sea la semana de gestación, mayor es el riesgo. Todos los que tengan menos de 30 semanas o pesen menos de 1,5 gramos tienen mucho riesgo de desarrollar esta enfermedad. ¿Okay? Otro factor de riesgo es la necesidad de oxígeno suplementario por periodos prolongados, sea por la vía que sea. El estímulo de oxígeno por periodos prolongados es lo que en parte va a promover que haya una neovascularización desorganizada de los vasos de la retina. Otros factores de riesgo son enfermedades muy características de los recién nacidos de pretérmino, como enterocolitis necrotizante, hemorragias intracraneales, displasia broncopulmonar. Todos estos son factores de riesgo para que tengamos esto. Nuevamente les repito, lo que pasa es que hay una angiogénesis anormal. Entonces, todos los recién nacidos de pretérmino se deben revisar a las 4 semanas del nacimiento. No tiene ni un caso revisarlo a las 30 semanas, por ejemplo, porque se va a ver normal. Hay que dar tiempo para ver si se va a desarrollar la retinopatía. Entonces, a las 4 semanas del nacimiento nosotros checamos cómo están los vasos de la retina para ver si vemos neovasos que se puedan manejar con láser. ¿Okay? La retinopatía prematura empieza con los neovasos, empieza a desprender la retina hasta que termina desprendiendo toda la retina. Algo similar a lo que ocurre en estadios avanzados de la retinopatía diabética, ¿sí? Entonces, pues también es una enfermedad irreversible una vez que está avanzada y es muy triste porque ya llegan con desprendimiento de retina y la verdad es que ya no hay mucho que hacer. Entonces, a veces en los sitios donde reciben muchos prematuros se les olvida un poco esta parte tan importante de la retina porque pues sí hay que salvarle la vida al niño, pero también hay que estar pendiente de la parte de la retina para que pueda ver en algún punto, ¿no? Porque sí han llegado varios pacientes que nacieron de pretérmino, como se pudo, lo sacaron adelante, pero ya llegan a oftalmología con las retinas desprendidas. Entonces, ya no hay mucho que hacer en esos casos. Así que, igual, así como les dije, todos los diabéticos se deben valorar al diagnóstico, todos los prematuros se deben de valorar a las 4 semanas. E incluso es ideal realizarlo en pacientes sanos. Es decir, nacidos de término. Va, ¿alguna pregunta? Todo clarísimo, muy bien. Disculpe, doctor. Díganme. Y si a las 4 semanas
en la revisión del paciente prematuro no hay ninguna anormalidad, ¿quiere decir que ya está fuera de riesgo o hay que programar otra revisión? Muy buena pregunta. No quiere decir que esté completamente fuera de riesgo. Y especialmente mientras más prematuros, todavía el riesgo está presente. Entonces, ya dependerá qué tan prematuro, cuánto pesó, qué otros factores de riesgo tiene para nosotros decidir cuándo lo volvemos a revisar. ¿Okay? Pero la primera es a las 4 semanas y ahí se valorará la siguiente revisión, pero sí se puede desarrollar después de 4 semanas. Gracias, doctor. ¿Algo más? Muy bien. Ok, entonces la siguiente clase, aunque vamos a una clase avanzada. La siguiente clase igual tenemos, no es cierto, doctor. Dentro de 2 semanas tendremos sesiones, el 17 de marzo. Pero no Ok, sé si cabe con alguna de ustedes. se supone que sí, pero vamos viendo, porque igual en teoría para esa fecha ya vamos a hacer la clase presencial el jueves en la tarde. Ok. Vamos viendo, la clase de ojos rojos es bastante extensa. Entonces vamos a ver si logramos abarcar igual quemaduras o si lo dividimos en 2 clases. Pero sí lean los 2 temas, ojo rojo y quemaduras. Muy bien, perfecto. Pues nos ponemos de acuerdo. Lo más probable es que la siguiente clase yo pienso que igual va a ser en línea, misma hora, mismo día. Pero pues ya veremos por cualquier cambio. De acuerdo, doctor. Está bien, doctor. Ahí estamos en Perfecto, contacto. Gracias. perfecto. Que estén bien. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Ya. Gracias.